Estimados amigos, en esta oportunidad voy a tratar el tema sobre tejidos fundamentales en el tejido de punto. Son 3 los ligamentos fundamentales del género de punto por trama. Así tenemos el tejido jersey, el tejido rib y el tejido ling-ling. El tejido jersey es también la base para la mayoría de los tejidos o ligamentos de una sola cara. Esto quiere decir que se obtiene en máquinas de una fontura, también conocido como derecho-revés o punto liso, porque presentan una superficie lisa y uniforme en la cara del tejido, con aspecto de una sucesión de V en los dos sentidos, tanto vertical y horizontal. Esta estructura presenta technical face y technical back. El primero es la cara técnica del tejido jersey, donde su característica es que presenta en el lado del derecho, en la cara, diagonales en sentido vertical y las V's que se forman en sentido horizontal en el sentido de la pasada de mallas. En el revés técnico se pronuncia más los arcos de malla y la entremalla formados en el sentido horizontal del tejido. El tejido rib se obtiene en máquina circular o máquina rectilínea de doble fontura. En la misma pasada se forman mallas de derecho y mallas del revés. Tiene unas columnas con mallas del derecho y otras columnas con mallas del revés. En esta representación, el hilo negro forma una pasada de mallas, donde el primero le corresponde del derecho y la segunda el revés. Entonces, esta es la estructura del tejido rib 1 por 1. La aguja que está en sentido vertical forma las mallas del derecho y las agujas en sentido horizontal las mallas del revés, obteniéndose así entonces el rib 1 por 1. El tejido rib se puede trabajar con diferentes títulos de hilo. Así, con algodón tenemos 30 al 1, 24 al 1, 20 al 1, 18 al 1, 20 al 2. Va a depender del uso final que se le va a dar a estos tejidos. Así, para los cuellos tejidos que se utilizan en los polos camiseros, se tejen con 30 al 1 con 5 cabos. En algunos casos puede ser con 6 cabos, dependiendo del título del hilo que se está utilizando. Esto además va relacionado con el peso en gramos metro cuadrado y la longitud de malla que se le va a dar al tejido, y así obtener un producto según las características que requiera el cliente. El tejido ling-ling se obtiene en máquina de 2 fonturas. Las 2 caras son iguales. Presenta entonces pasadas de mallas del derecho y pasadas de mallas del revés, así
así sucesivamente, donde presenta las dos caras del derecho y revés. En la siguiente representación, el hilo negro forma mallas del revés, mientras la siguiente pasada, que está con hilo blanco, teje mallas del derecho, formando así el tejido Lin-Lin básico. Presento este tejido que se ha obtenido en una máquina circular Lin-Lin de doble cilindro. En la parte inferior se ha tejido un rib 1x1 Lin-Lin. Luego, mediante transferencias, se obtiene el tejido Lin-Lin 2x2. El tejido jersey se obtiene en máquina circular de una fontura. El tejido rib en máquina de dos fonturas, plato y cilindro. En las máquinas rectilíneas de última generación se obtienen los tres tejidos fundamentales: el jersey, el rib y el tejido Lin-Lin. Los productos que se obtienen son los cuellos tejidos para los polos camiseros, prendas, accesorios y otros productos técnicos que actualmente se están produciendo en las industrias. Resumiendo, tenemos entonces la primera estructura es el revés del tejido jersey. La segunda estructura representa el tejido Lin-Lin. La tercera estructura es el tejido rib 1x1. La cuarta representación es el tejido interno, que tiene como base el tejido rib 1x1. Estimados amigos, muchas gracias por su atención.